Llegamos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hoy rápidamente, otra vez, tenemos que ver el capítulo 27 y el capítulo 28 con mucho contenido. Pero bueno, vamos a hacer economía del tiempo y nos vamos a ir deteniendo en aquellos aspectos más importantes de los dos capítulos. Y después al final, bueno, vamos a ver que hay algunas polémicas, a ver si podemos juntos charlarlo. Bueno, el capítulo 27 comienza el viaje hacia Roma, ¿sí? No lo vamos a leer los primeros 8 capítulos. Este es el mapa del viaje. Él sale de Jerusalén, está en Cesarea, y bueno, por barco va a Sidón y con el mismo barco va hasta Mira. En Mira cambia de barco con un barco de mayor porte. ¿Para qué? Para cruzar el mar Egeo, el mar Jónico y meterse en el mar Adriático, para navegar en mar abierto. Todos los barcos que iban bordeando la costa eran barcos más pequeños, y en general los barcos de mayor porte eran barcos cargueros que tomaban pasajeros para viajar, ¿no? Entonces, bueno, está la primer parte, lo que está destacado en rojo, es en estos 6 capítulos, el viaje de Cesarea, pasando por Mina, y llegan a buenos puertos en Creta. Bien. Pablo va acompañado, no solamente él, sino un grupo de prisioneros, con una corte de la llamada Augusta. Augusta es una legión y va con una pequeña guarnición de esta legión llamada la corte Augusta, así que van custodiados por soldados romanos. Y estos soldados romanos y el centurión que está acompañando esta corte tiene un gesto de hospitalidad, permitiéndole a Pablo visitar a los hermanos en Sidón. Vamos otra vez al mapa. Sidón, en la parte más norte de Judea. Bien. Hay algunos terminología marítima en el relato que a veces nos hace perder. Por ejemplo, sotavento, ¿no? Que tiene que ver de dónde viene el viento cuando se va navegando. Entonces, si hay viento de sotavento, el viento viene del lado opuesto de la parte de donde viene el viento, y barlovento es al revés. Y en el puerto de Mira, efectivamente, encuentran un transporte de cebada y trigo que viene desde Egipto. En general era la ruta de Egipto a Roma, pasaban por Mina y se iban directo hacia Roma llevando estos cereales. Se usa la primera persona del plural, quiere decir que Lucas está acompañando a Pablo con una comitiva, no va solo, sino va acompañado con otros hermanos en este viaje hacia Roma. Y por último, el relato insiste que hay una persistencia del viento del oeste, ¿sí? Que hace dificultosa ellos están yendo de este a oeste, y hay un viento del oeste que está impidiendo la libre navegación. Ahí vamos a desembocar en la tempestad. Todo este viento oeste y esta situación va a desembocar en un relato muy tremendo, angustiante, de lo que van a pasar Pablo, los prisioneros, los soldados y los marineros que están en ese barco que sale de Mira. Bueno, también vamos a obviar un poco el relato y estamos en esta zona del viaje. Fíjense, salen de Puertos Buenos y erráticamente, porque ya están a la deriva, llegan a Malta y ahí naufragan. Pero evidentemente en todo este tramo ni el capitán ni los marineros del barco tienen dominación de la embarcación por la virulencia de la tempestad.
Bien, dice que cuando salen de Creta, es el mes Tishi, que es el día de la reconciliación, Yom Kippur. Por esa cuestión estaban ayunando cuando comienza ese viaje. Y en general en esa fecha es muy peligroso navegar en alta mar, por lo cual Pablo en el relato, después léanlo, le dice al capitán, ¿por qué no nos quedamos en Creta, esperamos unos meses y vamos recién hacia Roma? Le dice al centurión, pero el centurión le hace caso al capitán y el capitán se larga a la mar a pesar de los peligros ambientales y de vientos que había en esa época del año en esos mares. Bueno, Pablo aconseja no venir y cuando salen, el relato dice que hay un viento llamado Euroclidón o Euroaquilón, que es un viento medio huracanado, que es muy común en la zona, que viene del noreste. Ellos están yendo hacia el oeste, pero tienen que ir hacia el oeste y hacia el norte, por lo cual este viento los va a llevar hacia el sur, hacia la isla de Malta, y van a perder totalmente el rumbo. Y la nave queda a merced de la tempestad. En este caso, en esta cuestión, en este relato, lástima que no lo podemos desarrollar con amplitud. Hay un poco de duelo de dioses en este relato. Después léanlo, ¿no? ¿Por qué? Dice el poeta Horacio en sus odas: quise cantar batallas y victorias, pero hizo sonido la lira de Febo, que es el sol, advirtiéndome, no escondas tus veleros a las olas del mar Tirreno. ¿Por qué? Porque el mar Tirreno era territorio de Poseidón, que era uno de los dioses más importantes de todos los dioses del Olimpo. Era el más fuerte de las divinidades. Y él dominaba las tempestades tanto en el mar Tirreno como en el mar Jónico, que tenían que cruzar. Además, está la influencia del emperador. Dice también en otro libro, el poeta Horacio, dice, la mano del emperador es poderosa en la tierra y en el agua, ¿no? Pero el emperador no puede controlar las tempestades, ¿sí? Y el relato va a decir, ¿quién va a controlar las tempestades? El Dios de Israel, representado por Pablo. Pablo va a empezar a calmar los ánimos, va a recibir una revelación del ángel de Jehová y le va a decir, quédense tranquilos porque si bien el barco va a zozobrar, todos van a sobrevivir. Lástima que no tenemos tiempo para estar desarrollando este aspecto del relato, pero evidentemente el relato está poniendo en tensión el poder de las deidades grecorromanas, el poder del emperador, pero está mostrando el poder soberano de Dios, del Dios de Israel, del único Dios, sobre las fuerzas de la naturaleza. Bueno, vamos al naufragio, por fin. Vamos al naufragio, en el capítulo 27, del 33 al 34. Bueno, vamos a leer algunas partes. Dice, comenzó a amanecer, y Pablo exhortaba a todos que comiesen. Están a la deriva ya a esta altura del relato. Están cruzando el mar Jónico a la deriva, no saben dónde están, está tan nublado que está todo oscuro. Y este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Evidentemente, la tripulación, de alguna manera, está haciendo ayuno para recibir el favor de los dioses en esta tripulación de griegos y romanos. Por lo tanto, dice el versículo 34, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y bueno, dice el relato que tomó el pan, dio gracias y comenzaron a comer. Cuando se saciaron, bueno, dice que la cantidad de personas que había arriba del barco, en el versículo 37, 266 personas arriba del barco, a la deriva, y cuando se saciaron del pan, dice el versículo 38,
para aligerar la nave, echaron el trigo y la cebada al mar, para que el barco no esté tan pesado. En el versículo 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, ahí habían llegado a un lugar desconocido, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Bueno, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar y largaron las amarras del timón y sigue el relato, hicieron un naufragio controlado. Esperaron a que el barco encallase en algún lugar o un banco de arena, un banco o piedras, para poder bajar e ir a tierra firme. Cuando ocurrió esto, en el versículo 42, los soldados acordaron matar a los presos, porque ante el naufragio se iban a escapar. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, dice el versículo 43, les impidió este intento y mandó que todos pudiesen nadar y se echasen los primeros y se saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra, como había predicho Pablo. Bueno, estamos en Malta. Acá está el mapa, ¿sí? En la parte roja. Fíjense que todo este recorrido errático es en el Mar Jónico, y bueno, ellos no sabían que estaban en esta isla. Bueno, como dijimos recién, ¿no? Nadie se preocupa en comer, o algunos estaban haciendo ayuno para poder conseguir el favor de sus dioses, para que cese la tempestad, digamos. Pero Pablo les insta a que coman, que no pueden estar 14 días sin comer para recaudar fuerzas y para estar bien ante el naufragio, y él reparte el pan y el resto de los alimentos son arrojados por la borda. Se maniobra en la bahía y interesantísimo esto que los soldados quieren matar a los reos que traían en el barco, pero por causa de Pablo y por su testimonio no los matan para que todos lleguen a tierra salvos y salvos. Bueno, y ahí vamos al milagro de la víbora, ya en tierra firme. Estando ya salvos, estamos en el capítulo 28, estando ya salvos, supimos que era la isla de Malta, que está al sur de la isla de Sicilia, en Italia. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le veía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, estamos en Malta. Bueno, una nota histórica. Malta era parte del reino púnico de Cartago y pasa a los romanos en el año 218 antes de Cristo. Es decir, que ya hay varios años que esta isla está en manos de los romanos, y era un lugar en donde los veteranos romanos iban a vivir por las bondades de su clima, digamos. Y en el año 30 a.C., todos los habitantes de Malta tenían el derecho de ciudadanía romana. Bueno, una nota de color. Pero es interesante que los habitantes de esta isla practicaban lo que se llama la filantropía, o una actitud humanitaria y amistosa frente al forastero. ¿Qué hubiese pasado en otro lugar ante el naufragio? Bueno, las personas que estaban en tierra firme empezaban a saquear el barco y se llevaban las cosas y no atendían a los náufragos. Era muy común en esa época. Si un barco naufragaba,
evidentemente los que estaban en tierra firme iban a buscar si había tesoros o había recursos en los barcos. No ocurrió esto, sino que los habitantes de la isla recibieron a la tripulación que estaba naufragada y los atendió. Les dio comida, les dio calor, y de alguna manera recibieron la hospitalidad de los habitantes de Malta. Bueno, cuando los habitantes de Malta, ¿sí? Vieron que Pablo era mordido por una víbora, esto era señal para la cultura grecorromana que evidentemente la diosa Dike estaba castigando de alguna manera a la persona, en especial si era algún preso, algún reo y una víbora lo mordía, la justicia, ¿no?, de los dioses lo alcanzaba. Y eso es lo que pensaban los habitantes, los naturales de esta isla. Pero pasaba el tiempo y Pablo no moría, no se hinchaba, no recibía lo que ocurría cuando mordía una víbora venenosa, y creyeron que era un dios. Ahora, en este caso, no es que era una deidad del Olimpo o estaba al nivel de Jehová, no en ese sentido de la frase, sino a los filósofos, a los personajes que tenían ciertos poderes y hasta los emperadores, se los consideraba dioses o divinidades. No a la altura de los dioses del Olimpo, pero sí se los consideraba divinidades o que tenían cierta aura que sobresalía de la persona común. En ese sentido se lo llama, Pablo es un dios, una persona especial, porque el veneno de la víbora no hizo mella en su cuerpo, en ese sentido. Bien, y sigue el relato en el versículo 7. El versículo 7 dice que en aquellos días, en aquellos lugares, había un hombre principal, dice el versículo 7, llamado Publio, y los hospedó en su casa. Y bueno, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, la disentería era una enfermedad muy común de esa época, se perdía los líquidos del cuerpo rápidamente, morían deshidratados, y entró Pablo a verle y después de haber orado les impuso las manos y les sanó. Hecho esto, versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, dice en primera persona Lucas. Y cuando zarpamos de ese lugar, nos cargaron de las cosas necesarias. Bueno, sigue la hospitalidad, otro ejemplo de hospitalidad, este Publio, por el nombre, quizás era una persona convertida al cristianismo, esto es evidencia externa, no lo dice el relato de los hechos, pero sigue esta práctica de la filantropía, del amor hacia la humanidad y tener una actitud solidaria frente al necesitado. Bueno, la fiebre de disentería, como les dije, eran enfermedades muy frecuentes, y Pablo, estando en la isla, a partir de la expansión de esta enfermedad, puede ejercer su don de sanidad y curando a los enfermos y recibiendo el favor de los que estaban en Malta. ¿Sí? Bien. De Malta continuamos, entonces ahora sí, con mejor, estuvieron como 3 meses estuvieron en Malta, estuvieron bastante tiempo hasta que pase el invierno, y por fin el mar estaba en condiciones para ser navegado, y ahí zarpan a partir del versículo 11 hacia Roma. Pasados 3 meses, como les decía recién, los hicimos a la vela, a la mar, en una nave alejandrina. Esta nave, dice, tenía como enseña a Cástor y a Pulox, y llegaron a Siracusa, después fueron a Regio,
el versículo 14, en Puetoli hallaron hermanos, y luego fueron a Roma. Y de Roma, ya en territorio, en terreno, ya en tierra firme, fueron hasta Foro de Apio y Tres Tabernas, que eran como pueblitos a las afueras de Roma, y Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, dice. Bueno, estamos en esta zona del viaje, está resaltado con este óvalo rojo. Estaban en Malta, al sur, pasan a Siracusa, en Sicilia, de Sicilia pasan al sur de Italia, del sur de Italia van a Pozzuoli, y de ahí ya avanzan en tierra firme hasta Roma. Es interesante que el barco que toman desde Malta tenían, digamos, tenía las insignias de Castor y Pulox, que es un mito también muy popular de la época. No lo voy a, por razones de tiempo, no lo voy a explicar, pero el mito muestra que Castor y Pulox eran los salvadores de aquellas personas que estaban en el peligro en el mar. Entonces, esta nave tenía como patronos, digamos, a Castor y a Pulox. Y en su viaje hacia Roma va visitando comunidades de cristianos, Puetoli, Foro Apio, que está a 65 kilómetros de Roma, Tres Tabernas a 50 kilómetros de Roma, y ya ahí toman la Vía Apia, que era un camino ya adoquinado, muy amplio, que era muy transitado, que era como una avenida nuestra, ya directo hacia Roma. Y ya ahí en Roma nos acercamos al epílogo del libro de los Hechos, desde el versículo 16 al versículo 35. Llegaron por fin a Roma, ¿sí? Versículo 16. El centurión que custodió entregó a los presos al prefecto militar de Roma, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase, hasta que llegue las audiencias ante el emperador. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Versículo 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose, los judíos, me vi obligado a pelear al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces los judíos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni he venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y le señaló, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, en donde estaba parando Pablo, a los cuales desde que les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos asentían a lo que decía y otros no creían. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y ahí relata un pasaje de Isaías, ya previendo esta negación hacia el mensaje. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibían a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, Pablo en Roma. Pablo en Roma tiene una forma liviana de prisión, como una prisión domiciliaria, con la vigilancia de un soldado. Bueno, el soldado está ¿por qué? Para evitar la fuga, que en Pablo era improbable, pero también para protegerlo por alguna agresión de los judíos que ya había tenido posibilidad de agresiones en el pasado. Algo insólito o llamativo, que llama la atención, llama a los líderes judíos de Roma, a los que estaban en el Sanedrín de Roma, y le declara su inocencia, y le declara por qué apeló al César, y le aclara que él no estaba en contra del pueblo judío, no estaba en contra del pueblo. Su problema era con los líderes del Sanedrín de Jerusalén, porque ya hay antecedentes de problemas con los cristianos, por ejemplo, con la situación de Aquila y Priscila, que en Hechos 18:2 dicen que fueron echados de Roma por los judíos. Bueno, ¿qué reacción tienen el Sanedrín de Roma? Bueno, primero se resalta la imparcialidad de los judíos de Roma. La verdad que dicen, no hemos recibido cartas de nuestros hermanos de Jerusalén, no sabemos bien por qué vos estás acá, y no hemos recibido ninguna carta para apoyar la moción o la acusación que están haciendo para con Pablo y así reforzar la acusación frente al emperador. Bueno, esto lo veamos. Esto también lo veamos. Bueno, ¿cuál es el epílogo de Hechos? El epílogo es que la residencia de Pablo se convierte en un aula, ¿no? Entonces vienen judíos y se les enseña las escrituras y se les hace el enlace entre los profetas y la persona del Señor Jesucristo, y algunos aceptan y otros no. Quiere decir que a pesar, como siempre es la característica de Pablo, estar encarcelado, sigue proclamando el mensaje de salvación y se reafirma al final del libro de los Hechos que el mensaje de salvación proveniente del Dios de Israel no es privativo para los judíos, sino para todos los pueblos del planeta. Y esto lo refuerza citando Isaías. Y ahí termina el libro de los Hechos. ¿Cuáles son el fin de los días de Pablo que el libro de los Hechos no nos dice? ¿Sí? Bueno, tenemos evidencia dentro de la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 4, que le dice a Timoteo, es uno de los últimos libros escritos del Antiguo Testamento, perdón, una de las últimas cartas de Pablo en el Antiguo Testamento, más o menos en el año 65, que coincide con estando Pablo en Roma, y le dice, procura venirme a ver pronto. Demas me desamparó. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Es decir, después de los eventos del fin del libro de los Hechos, años más tarde, 2 o 3 años más tarde, solamente Lucas quedó con él. Y le dice a Timoteo, toma Marcos, tráele conmigo, porque él me es útil para el ministerio. Con Marcos se había peleado, ¿se acuerdan? Al principio del libro se habían separado. Y a Títico, que envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote, ¿no? Y le dice algunas... se me está cortando la batería. Algunas cuestiones que él necesitaba, algunos consejos para Timoteo, y en el versículo 16 dice, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado. Es decir, que ya había comparecido ante el César, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de la obra mala y me preservará para su reino celestial, al ser a la gloria. Bueno, quedó bastante desamparado. En la historia, por fuera de los hechos, que no es bastante feliz, pero por fuera de la Biblia, por evidencia externa a la Biblia, ¿no? Hay un libro que se llama Historia Eclesiástica de Eusebio, que más o menos lo terminó de escribir en el siglo IV, que es una compilación de historias, es una de las primeras historias de la Iglesia, desde Jesucristo hasta los días de Constantino, en donde el Imperio Romano se cristianiza. Y hay una carta de Dionisio de Alejandría escrito a Timoteo, Timoteo ya bastante anciano, y le dice lo siguiente: oh hermano mío Timoteo, si hubieses sido testigo de los últimos momentos de estos mártires, hubieses desfallecido de tristeza y de dolor. ¿Cómo ir sin llorar la publicación de aquellas sentencias en las que se decretaba la muerte de Pedro por crucifixión y la de Pablo por degollación? Es decir, que por tradición sabemos que a Pablo lo degollaron. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano, no podía ser crucificado. Como Pedro era judío y no era ciudadano romano, se lo podía crucificar. Y la tradición dice que se lo crucificó boca abajo. Eso es tradición oral. Sigue la carta. Si hubieses visto cómo los gentiles y los judíos lo maltrataban y lanzaban salivazos contra sus rostros, tanto a Pedro como a Pablo. Cuando llegó el momento que deberían separarse para ser conducidos al lugar en que cada uno de ellos había de ser ejecutado, momento verdaderamente terrible, y atadas entre los gemidos y los sollozos de los hermanos que estábamos presentes. Entonces dijo Pablo a Pedro: la paz sea contigo, oh fundamento de todas las iglesias y pastor universal de las ovejas y los corderos de Cristo. Pero Pedro, por su parte, le respondió: que la paz te acompañe también a ti, predicador de las buenas costumbres, mediador de los justos y conductor de sus almas por los caminos de la salvación. Y la carta termina: en aquella tristísima hora, oh mi querido hermano, le dice Dionisio a un Timoteo ya grande, en aquella tristísima hora, oh mi querido hermano, dijo el verdugo a Pablo: prepara tu cuello. Entonces el santo apóstol miró al cielo, hizo la señal de la cruz sobre su frente, sobre su pecho, y exclamó: oh Señor mío, Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, serenamente, con naturalidad, estiró su cuello, y al descargar el verdugo el hachazo con que le amputó la cabeza, recibió la corona del martirio. Pero en el mismo instante en que recibió el golpe mortal, el santísimo mártir desplegó un velo, recogió en él parte de la sangre que botó de su herida, plegó de nuevo la tela, la anudó y se la entregó a Lemovia. Bueno, la Lemovia, eso se lo contaré en otro momento. Bueno, terminó, según la tradición histórica, por fuera de la Biblia, degollado. ¿Sí? Bueno, vamos a nuestro epílogo, al epílogo de nuestro estudio. ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es un poco evaluar la actitud del Sanedrín de Jerusalén, dominado por la venganza, por la ira, por el enojo, se empujaron a sí mismos hacia la violencia, pero también empujaron a otros al sufrimiento y a la muerte. Es decir, todos los eventos de los últimos capítulos, en donde Pablo pasa todas esas vicisitudes en el viaje, es por causa de la sed de venganza de los judíos del Sanedrín de Jerusalén. Esa ira y ese enojo y esa sed de venganza que no pudieron saciar. Eso es lo primero. Lo segundo, analizar un poco o pensar un poco la actitud de Pablo en medio de la tempestad, en el barco, ¿no? Imagínense,
el barco a la deriva, en el medio de la tempestad, todo oscuro, no sabían hacia dónde iban, cómo iba a terminar el tema. Es obvio que el pesimismo iba a inundar a toda la tripulación, pero Pablo no siguió el pesimismo, sino confió de que Dios los iba a salvar. Él había recibido la revelación de que todos iban a ser salvados, iban a naufragar, pero iban a ser salvados. Y Pablo sostuvo el ánimo de la tripulación, haciéndoles comer, haciéndoles orar, con palabras de ánimo. Y esto me lleva a pensar que muchas veces nosotros, como cristianos, nos hacemos llevar por el pesimismo de este tiempo. Si nosotros prendemos la televisión o las redes sociales o los medios de comunicación, hay un gran pesimismo, rumores de guerras, problemas económicos, y a veces nosotros también nos enganchamos en ese pesimismo, en esas conversaciones que no ayudan. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo Pablo, a pesar de una situación tremenda, él tenía una esperanza. Y Dios quiera que como cristianos podamos traer esperanza por lo menos a los lugares en donde nos movemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, que no nos enganchemos con el pesimismo, sino que podamos ver en esa realidad tan pesimista esa luz de esperanza. Obviamente que la luz de esperanza es la salvación y una restauración eterna, pero también rescatar de la vida cotidiana aquellos aspectos positivos. Bien. Tercero, rescatar la hospitalidad de los griegos de Malta. Y acá después lo quiero discutir con ustedes si hay tiempo. Muchas veces tenemos, como cristianos, un discurso de separación total del mundo, ¿no? Es decir, nosotros somos cristianos, el mundo está por fuera de nosotros, y si bien no pertenecemos culturalmente al mundo, pero estamos insertos en el mundo. Y a veces en ese mundo encontramos bondad, solidaridad, apoyo en personas que no son cristianas. Paradójicamente. No voy a ser autorreferencial, tengo muchos ejemplos en mi propia vida. Pero muchas veces nosotros tenemos un discurso de, bueno, todo lo que es del mundo es malo, es pecaminoso. Pero muchas veces en ese mundo, que nosotros también estamos insertos, encontramos actitudes de filantropía, de hospitalidad, de comprensión. Cuando muchas veces los mismos cristianos no nos escuchan, encontramos en algún conocido, compañero de trabajo o amigo que todavía no es cristiano, esa contención que no la encontramos en otro lugar, ¿no? Interesante esto, para valorar y pensar que lo bondadoso no es patrimonio nuestro, sino también lo encontramos en el mundo. Yo tengo una teoría, digamos, en cuanto a esto, pero vamos a dejarla para el final. Y el cuarto es esta epopeya del Evangelio, que lo hemos visto en todo el libro de los Hechos, hombres y mujeres valientes que pusieron hasta sus propios cuerpos para extender la predicación del Evangelio. Y esto me llama a reflexionar a mí, y lo llevo a reflexionar a ustedes, que nunca podemos medir o percibir las consecuencias de nuestra predicación o de nuestros actos. Cuando tenemos palabras bondadosas, cuando tenemos una escucha atenta, cuando contenemos a otro, cuando no tenemos palabras violentas, cuando contenemos, cuando predicamos, nunca sabemos cómo eso vuelve. No sé, pensar en Esteban. Esteban nunca se imaginó lo que iba a ser
su martirio frente a la expansión del Evangelio en el mundo grecorromano, por ejemplo, cómo esto desembocó en la conversión de Pablo, ¿no? Porque Pablo fue uno de los que estaba al pie de ese martirio. O la predicación de Pedro, cómo fue extendida el Evangelio entre el mundo judío y el mundo oriental. ¿Eh? Nunca sabemos, nunca podemos percibir las consecuencias o hasta dónde llegan nuestras acciones y nuestra predicación. Por eso les insto a que sigamos predicando, pero lo más importante, a que tengamos acciones cristianas, solidarias, de contención, palabras amables, frente al conflicto, ser pacificadores, porque esas actitudes que en el mundo es bastante difícil de encontrar, va a llamar la atención de los otros y nos van a preguntar, por qué somos así.